Buenas tardes, mi nombre es Christopher Barray y mi grupo está conformado por Andrés Rivero, Anthony Vázquez y yo, mi persona, Christopher Barray. El amplificador en diferencia está compuesto por dos transistores idénticos que en su salida se obtendrán a la diferencia de las señales aplicadas en sus entradas respecto a la Tierra. El amplificador diferencial básico tiene dos entradas, B1 y B2. Si la tensión de B1 aumenta, la corriente del emisor del transistor Q1 aumenta. Entre paréntesis, acordarse que I1 es igual a Bx entre 1 y B, causando una caída de tensión en Re. Si la tensión de B2 se mantiene constante, la tensión entre base y emisor de transistor Q2 disminuye, reduciéndose también la corriente del emisor del mismo transistor. Amplificador operacional de ideales, a menudo como OPM, OPM-APM por sus siglas en inglés, Operation Amplifier, es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia, acoplado a una corriente continua, que tiene dos dispositivos, tiene dos dispositivos, uno de entrada y uno de salida. Sus características. Un amplificador operacional ideal debería reunir las siguientes características: ganancia de lazo abierta a infinito, ancho de banda infinito, impedancia de entrada infinita y impedancia de salida nula. El modelo. Las formas de trabajo de AO se pueden agrupar en sin realimentación, lazo abierto, con realimentación positiva, con aplicaciones de los osciladores, con ralentizamiento negativo. También se puede agrupar en dos aplicaciones no lineales, entre A y B, y una aplicación lineal que llegue en C. Las ganancias es como en todo amplificador, el coeficiente entre la tensión de salida y la de entrada cuando hay una realimentación en los A y O actuales. Se alcanza valores de 100.000 o más y es frecuente que los fabricantes lo especifiquen en dB. Así porque la señal de salida es inversa de la entrada en polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo de la ganancia que le demos al amplificador en lazo cerrado. La señal se aplica al terminal inversor o negativo del amplificador y el positivo no inversor se lleva a masa. Amplificador no inversor. Este circuito es muy parecido al inversor, la diferencia es que la señal se introduce al terminal no inversor, lo cual significa que la señal de salida está en fase con la señal de entrada y amplificada. Amplificador 741. Esta serie de componentes electrónicos integrados corresponde a los amplificadores operacionales de propósito general que ofrecen mejor rendimiento frente a los estándares industriales como el 709, 741. Es el reemplazo directo a los 6S, 709 C, 201, 1439 y 748 en la mayoría de las aplicaciones. Los amplificadores ofrecen muchas características que hacen que su utilización sea casi infalible. Buenos días, mi nombre es Anthony Vázquez y yo vengo a hablarles sobre la resistencia de entrada, salida y ganancia de un amplificador realimentado. Resistencia de entrada. En el modelo ideal decíamos que no circula la intensidad. Algunos de los terminales de entrada del amplificador operacional, debido a la independencia infinita de entrada, vamos a considerar qué ocurre si esta impedancia no es infinita para ello. Consideramos el problema desde los aspectos diferentes. Uno de ellos, modelamos la resistencia de forma individual para cada una de sus entradas. En la otra posibilidad la modelamos como una resistencia diferencial entre los terminales de entrada. Y si tenemos en cuenta los valores reales obtenidos para ambos casos, observamos que R1 y R2 son de orden de 10 a la 8, mientras que los valores de la resistencia siguen siendo los mismos. Siguiente punto a tratar. Amplificador operacional. En un amplificador operacional son circuitos integrados que sirven para de amplificar señales de voltaje. Son muy útiles en elaboraciones de circuitos.
Un amplificador operacional tiene entradas, dos diferentes entradas que son invertidas y no invertidas, y también tiene una salida. La polaridad de una señal aplicada a la entrada invertida se invierte a la salida. Una señal aplicada a la entrada no invertida mantiene su polaridad a la salida. La ganancia de grado de amplificación de un amplificador operacional está determinada por una resistencia de retroalimentación que alimenta parte de la señal amplificada de la salida a la entrada invertida. Esto reduce la amplitud de la señal de salida y con ello la ganancia. Mientras más pequeña esté resistencia menor será la ganancia. Gracias. 4.1. Aunque el chip dispone de 8 pines, 3 de ellas se reservan para el funcionamiento especial. El resto tiene asignar las siguientes funciones: pin 2, entrada de señal inversora; pin 3, entrada de señal no inversora; pin 6, terminal de salida; pin 7, terminal de alimentación positiva; pin 4, terminal de alimentación negativa. Características. Entre las características más importantes que posee este circuito integrado se puede destacar alta impedancia, que de entrada del orden de 1 megawatt, lo cual implica que la intensidad de corriente por las terminales de entrada será despreciable. Baja impedancia de salida del orden de 150 watts, pudiendo atacar cualquier carga sin que el funcionamiento se modifique dependiendo del valor de tensión máxima de alimentación, más o menos BCC igual a más o menos 18 volts. Y el sistema interno de este circuito, de este amplificador, está compuesto por sistema de corriente constante, amplificador diferencial, etapa de ganancia clase A, pues polarización de circuito de polarización de salida y etapa de salida. Amplificador 324 es un circuito integrado de 4 amplificadores operacionales. La principal ventaja de este circuito es el ahorro de pines al solo tener 2 pines de alimentación en un mismo chip. Este amplificador tan solo cuenta con 14 pines. Las conexiones son las siguientes: entrada 1, pin 1, salida 1, pin 2, entrada 1 negativa; pin 3, entrada 1 positiva; pin 4, voltaje de alimentación; pin 5, entrada 2 positiva; pin 6, entrada 2 negativa; pin 7, salida 2; pin 8, salida 3; pin 9, entrada positiva; pin 9, entrada 3 negativa; entrada 10, pin 10, entrada 3 positiva; pin 11, tierra o fuente negativa; pin 12, entrada 4 positiva; pin 13, entrada 4 negativa; y pin 14, salida. El funcionamiento del 324 es muy sencillo, solo requiere conectar una fuente de 5 voltios. Por ejemplo, el voltaje positivo se conecta en el pin 4 y el GNB en el pin 11. Entonces, con solo estas conexiones ya se pueden usar los 4 amplificadores operacionales. La comparación entre el 741 y el 324. El 324 es mucho mejor que el 741, no solo porque tiene 4 amplificadores, sino porque su nivel de offset es mucho menor, 2 megavolts, y se corrige. En cambio, el 741 hay que entrar a corregir este error, puesto que es muy grande, lo cual es un proceso muy largo y muy dispendioso.